Buenos días, estimados estudiantes del grupo de logística comercial. Bienvenidos a la primera web conference. Este es un espacio que tiene como propósito, pues, profundizar en los contenidos del curso y despejar las inquietudes que puedan tener ustedes al respecto del mismo. Hemos programado la siguiente agenda para esta primera sesión, que incluye 4 puntos. El primero, un saludo de bienvenida. Posteriormente, la inmersión propiamente en los temas disciplinares de la unidad 1. Un tercer espacio para socializar las actividades de la unidad 1 y de la fase 2. Y finalmente, un espacio para varios, preguntas y demás que puedan tener ustedes en consideración. Quiero inicialmente presentarme. Mi nombre es Lizeth Caterine Vázquez Vargas, soy economista. Actualmente estoy finalizando mis periodos de formación en la maestría en desarrollo rural y la maestría en análisis económico. Y estoy acompañándolos en calidad de director del curso. Identifican ustedes allí en la presentación mis datos de contacto. Por Skype, el usuario es Liz Vázquez Vargas y por correo electrónico mi usuario es lizeth.vasquez@unat.edu.co. En esta primera diapositiva, pues he querido compartir los diferentes momentos que tiene planeado este curso en logística comercial. Entonces tenemos allí la primera fase que ya ustedes surtieron, donde se buscaba reconocer el contexto de la logística comercial. Una segunda fase correspondiente a la unidad 1, que corresponde a la logística en torno a los macroprocesos de la cadena de suministro, es decir, cómo abordamos cada uno de esos apartados que se dan en un proceso de exportación o importación de los diferentes mercancías o productos. Y posteriormente una tercera unidad que pues se va a desarrollar durante la fase 4, que constituye propiamente la logística y las TIC, su importancia para el comercio del producto. Perdón que me salté la unidad 2, que es justo la que estamos viendo en este periodo de tiempo. Y en esta unidad lo que buscamos es hacer, digamos que un ejemplo, un análisis de caso sobre el proceso de distribución comercial. Y finalmente, pues la elaboración del informe expositivo, donde se incluye, digamos que todo el trabajo o todo el contenido de lo visto durante el curso. Allí identifican ustedes las fechas programadas para cada actividad, la fecha de inicio y la fecha de cierre. Es importante que empecemos a dinamizar este espacio. Se han habilitado diferentes mecanismos para ello y la invitación es que podamos hacer uso de los mismos. Entonces, reitero, 5 momentos, la fase 1 que ya se surtió, la fase 2 que corresponde a la logística en los macroprocesos, digamos que más desde lo conceptual, una segunda fase en la que ya propiamente realizamos ese proceso de distribución, el análisis de ese proceso de distribución a partir de un estudio de caso que ya ha sido compartido también en su plataforma y posteriormente una cuarta fase donde presentamos diferentes alternativas de solución, digamos que aquellas situaciones que pueden presentarse durante un proceso de comercialización. Finalmente, la recopilación del entregable final. Bueno, importante precisar que la plataforma está diseñada y las guías están diseñadas para suministrarles a ustedes para cada una de esas unidades de estudio y esas temáticas un contenido muy apropiado. Ustedes pueden ingresar allí y van a encontrar todo el material a su disposición. Entonces allí están relacionados los principales textos sugeridos para el abordaje de cada una de esas unidades.
La logística comercial es un espacio académico que está pensado en 3 créditos, un crédito por cada unidad y allí pues nuevamente reiteramos los contenidos que se abordan en ellas. La unidad 1 correspondiente a la logística en los macroprocesos, la unidad 2 correspondiente a la distribución comercial y externalización de servicios logísticos en una economía globalizada y la unidad 3 la logística y las TIC como una herramienta importante para la comercialización de los productos. Bueno, en esta web conference lo que queremos es profundizar propiamente en los procesos de distribución física internacional, conocidos por la abreviatura DFI, que hacen referencia propiamente a ese proceso logístico que se desarrolla en torno a situar un producto en el mercado internacional, cumpliendo con los diferentes términos de negociación que surgen entre vendedores y compradores. La diapositiva nos permite identificar, digamos que a través de un ejercicio visual, ese proceso de distribución física internacional. Entonces, iniciamos con un primer proceso de salida del producto y allí, digamos que lo que está en juego es ese proceso de exportación, ¿no? Como el vendedor, pues identifica cuál va a ser la estrategia de transporte, cuál va a ser su agente de aduana y a partir de allí se realizan la definición de las responsabilidades y compromisos. Un segundo momento donde tenemos ya la ruta de transporte del producto, hablamos propiamente de ese tránsito internacional, de ese cruce de la frontera y lo que tenemos allí es pues la articulación entre operadores logísticos, ¿no? Cómo avanzamos de un puerto a otro a través del transporte principal que se haya seleccionado dependiendo del tipo de producto. Finalmente, hablamos ya del proceso de nacionalización de esas mercancías, es decir, abordamos los temas de importación y hablamos nuevamente de un agente de aduana, de un transporte local ya para la distribución a punto final y principalmente de las responsabilidades del comprador. El propósito o el objetivo principal de la distribución física internacional, pues digamos que no es otro diferente al propósito de la economía y hace referencia a reducir al máximo los tiempos, los costos y los riesgos que se pueden generar durante el trayecto que están las mercancías en ese tránsito, ¿no? Entonces allí hablamos de un análisis de esos riesgos que se pueden presentar. Riesgos que van desde la pérdida de la mercancía o costos que corresponden al costo del transporte, de los fletes, de otros procesos ya como tal de nacionalización de la mercancía, seguros, fletes, entre otros. La distribución física internacional, pues tiene importancia precisamente en la necesidad de generar procesos para la movilización y manejo de las cargas, principalmente debido a que pues se debe generar, digamos que un diálogo común entre compradores y vendedores. Aquí vemos nuevamente, hacemos, digamos que reiteración a ese propósito de la distribución física internacional, em, como la necesidad de generar o de identificar la solución más satisfactoria. Volvemos nuevamente a reiterar la importancia de minimizar el riesgo y minimizar los costos que se producen al llevar una cantidad de mercancía o producto desde su origen al lugar final del destino. Quise traer a colación en esta diapositiva un ejemplo que es el caso
de Fruescol. Esta es una empresa santanderiana que ha sido líder en la exportación de productos frutícolas, exporta principalmente a Estados Unidos y Canadá y pues ha diseñado toda su estrategia para la distribución de sus productos, ¿no? Entonces ellos, digamos que han evaluado ya cuál es el mejor tipo de embalaje, cómo deben ir organizados los containers, y eso en virtud de lo que hemos hablado siempre, ¿no? El propósito principal es disminuir riesgos y costos. Digamos que eso va muy asociado a la utilidad que pueda generar cada una de las empresas que están inmersas en ese proceso de comercialización. Vemos ahora la importancia de tener en cuenta también los tipos de carga, ¿no? Y hablamos principalmente de dos tipos de carga. La carga a granel, cuando se transportan cantidades pequeñas y unidades independientes. Entonces hablamos principalmente de artículos individuales, cajas, paquetes, carga suelta o agrupada. Y vemos también otro tipo de carga que es ya propiamente la carga a granel, donde se transportan productos en abundancia y sin ningún tipo de embalaje. Entonces hablamos, por ejemplo, de sustancias gaseosas, sólidas, líquidas. Un ejemplo de este tipo de carga sería el transporte de gasolina, por ejemplo. Asimismo, las mercancías pues se clasifican según su naturaleza. Entonces vemos allí la importancia de clasificarlas según su peligrosidad, es decir, algunos de esos productos pueden ser inflamables, tóxicos, reactivos, y eso hace que debamos tener unas consideraciones especiales en términos del transporte, de los seguros, de la minimización de esos riesgos, ¿no? De cómo logramos garantizar que efectivamente, pues la mercancía llegue a su destino en condiciones adecuadas sin que pueda surtir algún percance en ese tránsito. El transporte, por ejemplo, de crudo es quizá uno de los ejemplos que tenemos allí, ¿no? Cómo ese tránsito puede generar riesgos a nivel medioambiental. También tenemos que según la naturaleza, las mercancías pueden ser de tipo perecedero y en este caso, pues también debemos garantizar, por ejemplo, una cadena de frío o la protección de las mismas mercancías para que lleguen en condiciones adecuadas. Y finalmente, existen mercancías que son de tipo frágil, ¿no? Entonces requieren también un embalaje muy especial. Entonces, hacemos aquí referencia a, por ejemplo, a esos tipos de embalaje, ¿no? Vemos inicialmente el tipo de embalaje primario, conocido como los envases que se encuentran en cualquier punto de venta. Posteriormente, el embalaje secundario, que lo que nos permite es facilitar ese proceso de traslado, es decir, una vez el comprador adquiere el producto, pues es posible que se transporte el mismo de manera más fácil o incluso para que el mismo vendedor pueda generar esos procesos de carga y descargue de manera más fácil. Y finalmente el embalaje terciario que está diseñado, digamos que ya para agrupar esos dos primeros componentes, el primario y secundario. Y allí tenemos como ejemplo las estivas. De acuerdo a la característica de los productos, es importante, o de las mercancías, es importante seleccionar el tipo de transporte internacional que vamos a utilizar para ese proceso de comercialización. Y encontramos aquí 5 categorías. El transporte internacional marítimo, que es quizá el más utilizado en operaciones globales, principalmente porque facilita transportar volúmenes
importantes de mercancía en un menor costo, con un menor costo. Como segunda instancia tenemos el transporte internacional terrestre, que quizá es la forma más directa, rápida y más económica, pero digamos que nos permite o es viable cuando no existe un tiempo muy corto para la disposición, para la entrega final de esa mercancía. El transporte internacional ferroviario, que es muy utilizado para envíos de larga distancia. El transporte multimodal, hablamos allí del transporte internacional que se lleva a cabo utilizando dos o más medios. Entonces, la mercancía en tránsito internacional es transportada en una primera fase, por ejemplo, a través de un transporte marítimo y posteriormente a través de un transporte internacional terrestre. Entonces, cuando se dan esas dos características, pues hablamos ya de un transporte multimodal. Finalmente, el transporte internacional aéreo que nos permite, digamos que su principal característica es la rapidez, sin embargo, pues puede generar un alto costo y es ideal para mercancías que requieren transitar una larga distancia. Entonces, en ese proceso de distribución física internacional, hay, digamos que unos términos de referencia, unas reglas internacionales, y esas reglas internacionales son conocidas como los Incoterms, que es precisamente o que se genera a través de la necesidad de tener un lenguaje unificado. Entonces, ¿qué hace la Cámara de Comercio? Pues regula ese lenguaje y genera 11 códigos que corresponden, digamos que a los casos de mayor uso o relevancia en el establecimiento de esas reglas y responsabilidades para la comercialización internacional. Importante precisar que los Incoterms pues han sido actualizados en el año 2020. Aquí encontramos en esta diapositiva pues una guía de esos términos, entonces van a identificar ustedes a su izquierda cada uno de los códigos. Está el código EXW, hablamos en este caso de mercancía que se entrega en fábrica y posteriormente ya yendo hacia la derecha, pues vamos a identificar la responsabilidad tanto de vendedor como de comprador en cada uno de esos de esas fases o de esas negociaciones que implica el periodo de tránsito de la mercancía. Entonces, por ejemplo, tenemos que cuando acordamos una entrega en fábrica, la principal responsabilidad es del comprador, es decir, el vendedor simplemente se compromete con la entrega de la mercancía, como el término lo dice, en su fábrica y es el comprador quien se encarga de realizar todo el proceso de licencias, autorizaciones, formalidades, tránsito en aduanas, carga en fábrica o en almacén de la mercancía, transporte interior, costos de manipulación en origen, transporte principal internacional, seguros, costos de manipulación, despacho e importación, transporte. Es decir, el comprador es el mayor responsable en este tipo de acuerdos. Y también precisar que los 5 TERS pues están agrupados en dos categorías, los de transporte o los que están diseñados para cualquier tipo de transporte, que los identifican ustedes allí en la diapositiva en el primer grupo, y los últimos 4 códigos, el código FAS, el código FOB, el código CFR y el código CIF, que están propiamente diseñados para cuando estamos realizando transporte marítimo de mercancías.
Aquí pues evidenciamos los 3 puntos clave para entender, digamos que los cambios que surtieron en virtud de esos 5 TERS. Entonces, en primera instancia desaparece el código DAT y aparece un nuevo código que es el código DPU. En este código, digamos que lo que se establece principalmente es la entrega, las responsabilidades en torno a la entrega y descarga en lugar acordado. Es decir, ya no, digamos que ya no se realiza en un terminal portuario, sino que específicamente se acuerda, por ejemplo, que se pueda realizar la entrega en la fábrica del comprador. En una segunda instancia, pues se hacen adecuaciones o actualizaciones en torno al código FCA. Y en este caso, que está relacionado al lugar de entrega acordado, lo que se establece es que se permite emitir la guía de comercialización después de la carga de la mercancía con, digamos que identificándola, haciendo mención al término a bordo. Y finalmente se actualizan los códigos SIP y CIF en torno a los niveles de seguros de esas mercancías y las responsabilidades. Bueno, aquí tenemos un poco de esas apreciaciones que ya hemos mencionado. Digamos que lo que hacemos es profundizar en esa descripción. Y posteriormente es importante también cuando hablamos de ese proceso de distribución física internacional, pues hacer referencia a los procesos de facturación, lista de empaque, carta de responsabilidad, certificado de origen. El primer paso, entonces, cuando hablamos de la factura comercial, pues es la documentación. Es necesario garantizar que la factura comercial sea expedida de manera efectiva al cliente, bien sea en inglés, español o, bueno, de acuerdo en las características o el lenguaje que se requiera y que se cumpla con todos los términos determinados por la ley. En cuanto a la lista de empaque, pues también es importante identificar cómo se debe manipular la mercancía cumpliendo con los procedimientos aduaneros y con las respectivas inspecciones que pueden realizar la DIAN en nuestro caso o su homólogo en el país de destino. La carta de responsabilidad que hace referencia o que su objetivo propiamente es acompañar las mercancías durante el desplazamiento en el territorio nacional. Entonces allí digamos que es importante hablar de los materiales, de las características de la mercancía y demás. Y finalmente el certificado de origen que nos permite, digamos que reconocer de dónde son originarios esas mercancías y el destino final de ese producto. Esto, digamos que facilita el registro de producción. Es importante también las fichas técnicas, las fichas de manipulación de producto, los seguros, digamos que no son obligatorios, pero son importantes en términos de la negociación que se pueda realizar. Nuevamente reitero, a través de los Incoterms. Recuerden siempre, los Incoterms pues son esas normas o esas reglas para la negociación entre compradores y vendedores en el ámbito internacional. Vamos ahora a hablar de las actividades que tenemos pendientes en este curso de logística comercial. Entonces tenemos la actividad de la unidad 2. Importante precisar, las fechas pues están allí registradas. Esta actividad iniciaba el 4 de abril, finalizaba el 2 de mayo. Sin embargo, pues hemos tenido algunos contratiempos con el desarrollo normal del curso, entonces digamos que ustedes aún podrían compartir sus avances, quienes no han hecho la entrega de los mismos. Y lo que buscamos en esta primera actividad es integrar un esquema logístico comercial.
decir, identificar, digamos que ese proceso que veíamos allí, que va desde la exportación, que incluye un periodo de tránsito y finalmente un periodo de importación, de nacionalización de esas mercancías, que ustedes puedan conceptualmente desarrollar esos diferentes eslabones, es decir, establecer esa cadena de abastecimiento interna y externa. Y para ese proceso de distribución física internacional que buscamos en ese entregable, pues es importante tener en claro los conceptos como tipos de carga, es decir, nuevamente, digamos que es vital identificar si se trata de carga a granel o general. Es importante también para el diseño, especialmente de los embalajes, pues identificar si se trata de carga perecedera, frágil, peligrosa y finalmente validar pues cómo se va a surtir ese proceso de preparación de la carga, ¿no? Si vamos a compartir un container o si se trata de un container propio de la empresa, pues digamos que cuáles son los periodos, cuánto tiempo nos toma tener nuestro container completo, ¿no? Y aquí nuevamente pues hacemos referencia a ese proceso, ¿no? A la necesidad de definir envases terciarios, a los formatos de recepción, a toda la cadena que se debe tener en cuenta para generar procesos de negociación adecuados, pertinentes, que nos permitan disminuir los riesgos y disminuir el costo como tal de envío de esas mercancías. Reiterar que quizá para algunas empresas pues sea mucho más fácil contar con agentes aduaneros y para otras, de pronto ya las grandes empresas, grandes superficies y demás, pues va a ser importante digamos que garantizar todo el proceso de manera interna, aunque esto puede significar un mayor costo. Esto pues ya lo habíamos discutido anteriormente y son los tipos de transporte de carga. Entonces en su trabajo ustedes van a tener que abordar los beneficios de cada uno de estos tipos de transporte, ¿no? Cuándo es adecuado utilizar un transporte internacional multimodal, cuándo es adecuado, digamos que optar por un transporte ferroviario, un transporte terrestre, en fin, definir nuevamente, dependiendo de la naturaleza de la mercancía, de la peligrosidad, pues cuál va a ser el uso adecuado. Y finalmente, pues ya todo lo que hace referencia al proceso de documentación, ¿no? Emisión de la factura comercial, de las listas de empaque, de las cartas de responsabilidad, de los certificados de origen, las fichas técnicas, fichas de manipulación, los seguros que son sumamente importantes porque le dan, digamos que una garantía principalmente a los compradores, ¿no? Frente al, a la calidad de sus productos, a que van a estar, digamos que cuidados y van a recibir la mercancía en condiciones óptimas. Bueno, chicos, en cuanto al trabajo independiente de la fase 3, pues es importante precisar que constituye el periodo que estamos en este momento en curso. Es un periodo que va del 3 de mayo al 5 de junio. Allí tenemos, digamos que dos características en ese entregable. Una primera característica es que hace referencia al trabajo independiente. En este trabajo independiente, pues el estudiante debe leer, analizar las referencias, digamos que documentarse muy bien a nivel teórico. La UNAD
digamos que garantiza que ustedes puedan acceder a ese material bibliográfico y para ello pues ustedes deben revisar su ficha y linkearse allí en los diferentes libros o materiales que están relacionados. Sin embargo, pues quienes deseen también pueden profundizar a través de otros contenidos. Asimismo, el estudiante debe seleccionar un rol para el desarrollo de su trabajo, es decir, si va a tener un rol de comunicador, va a ser quien articule la relación con sus demás compañeros, genere, digamos que esa ruta de trabajo en equipo y demás. Posteriormente, cada uno de los estudiantes pues debe compartir eh, un documento en el que realiza sus aportes de manera independiente, ¿no? En este caso, frente a ese proceso de distribución comercial para un estudio de caso que es el de la empresa comercializadora de arándanos. Allí propiamente pues se van a enunciar las diferentes etapas del proceso de distribución, el tipo de producto, el tipo de carga, dependiendo de su naturaleza. Es importante que realicen un bosquejo de identificación de cuál es el empaque y el embalaje, digamos que más adecuado, sabiendo que se trata de un producto perecedero. Es importante seleccionar también el transporte internacional y ojo chicos, es importante que ustedes justifiquen cada una de esas decisiones, ¿no? El propósito cuando estamos en una empresa es que podamos argumentar aquello que estamos asesorando. Entonces, la guía tiene ese carácter formativo también. Analizar posteriormente los términos Incoterms y a partir de allí, puedes identificar la documentación que se requiere como tal para ese proceso de distribución física internacional. Motivarlos para que aprovechen los espacios de los foros. Este es un espacio donde podemos ir discutiendo si tenemos dudas, si tenemos diferentes alternativas, pues que conjuntamente en grupo podamos ir validando cada una de esas apreciaciones. Finalmente, el trabajo grupal, pues lo que hace es consolidar toda esa información y unificar criterios, ¿no? Generar ese proceso de discusión a partir de lo individual y generar un proceso de consenso y unificación. Muchas gracias. Espero a través de esta sesión, pues haber despejado sus inquietudes. Estoy atenta también. En cualquier momento ustedes pueden ingresar a los grupos de Sky, ingresar a los foros y bueno, a través de la plataforma pues vamos generando ese acercamiento y ese enriquecimiento desde lo teórico y lo práctico. Bienvenidos a este espacio nuevamente y bueno, esperamos que en una próxima web pues podamos tener la participación de ustedes. Que estén muy bien. Feliz fin de semana.